El ensueño es un trámite. Lo que hace problema entre realidad y ensueño es exclusivamente la zona de imágenes del ensueño, porque sólo de las imágenes se cuestiona que no tienen correlativo externo, a diferencia de las percepciones. Pero el ensueño tiene tres zonas: las imágenes, escenas, cosas; las sensaciones, sofocación, calor, torsión de músculos por mala posición en cama, una quemadura del cigarrillo con que nos dormimos encendido, un fuerte perfume, una gran risa percibida; las emociones que despierta, al par que despierta imágenes interpretativas, miedo, alegría. Un gran bienestar senestésico o una emoción de alegría muy viva de la vigilia que reaparece por ritmo propio puede causar al punto las imágenes sin partir éstas de una sensación específica. Psicológicamente, las emociones son sensaciones venidas de modificaciones generales fisiológicas, las que a su vez vinieron de causa central, una percepción o una imagen. Puede la emoción no intervenir sino en levísimo grado, pero nunca la ideación o imaginación, que es todo el ensueño típico, tiene fortuna causal en él, así como el mundo de la representación es escasamente significante por sí, pero no en la practicidad de sus efectos. Nota del autor. A Schopenhauer le desespera y asombra la imposibilidad de representación de la voluntad. Es el mismo pseudo problema de Kant de ver el sentir de otro, el de querer ver las formas que las sensaciones de contacto procuran, el de representación de la afección. Revelan que toda representación no era más que visualidad. Nada pierde la pasión con ser irrepresentable, es decir, no visualizable. No tiene versión táctil ni visual. Así como no hay versión visual de lo táctil, no hay versión en imágenes del placer-dolor. Fin de la nota. Hay una inversión con el ensueño y la realidad. En esta, sus lluvias mojan. En aquel, las mojaduras llueven. La afección, sensaciones, dolor, placer, sentimientos y emoción, no ha sido cuestionada nunca como hecho de la externalidad. El dolor de una quemadura es declarado subjetivo y objetiva o externa su causa. La aplicación, visible, de una brasa a mi pierna. En el tramo entre el despertar que busca el cuerpo y el comienzo de la percepción vigil, se mueven estas imágenes, que son lo típico del ensueño y comentario interpretativo de la afección del ensueño. Porque en sueño o en vigilia, un estado de afección no puede quedar sin versión en imágenes. Quiero decir que la afección, placer o dolor de sensación o de emoción, que pueden distinguirse así. Sensación, los estados afectivos de estímulo periférico. Emoción, sensaciones de estímulo central. Una percepción. Exige siempre un comentario en imágenes. Cuando el cuerpo duerme y ocurre afección sentida, el ensueño, el imaginero de los sueños, acude a darle cualquier glosa en imágenes que armonice con la variedad afectiva, dolor o placer. La zona de imágenes del ensueño es la realidad para la afección, en cuerpo dormido.
En cuerpo despierto, vigilia, la afección, que es constante en nuestro ser, pues quien se observe verá que no hay un solo instante en que no estemos o conformes o descontentos con nuestro ser, exige cosmos, visual, táctil, total o principalmente, que la presencia. Este pequeño capricho de la afección es la famosa realidad, materia, imponente, campo de recorridos asombrantes de la vocación astronómica y químico-física, el mundo de la representación que tiene tan amedrentados a los metafísicos no místicos. El mundo material es un sueño de la afección. El ensueño es idénticamente un mundo de la afección. Lo que es típicamente ensueño es toda imaginación o ideación. Llamo ideación a las imágenes signos. ¿Signos de qué? De imágenes. Imágenes signos de imágenes. Pues todo remata en la intuición. Esta ideación es lo que se dice pensar con palabras, lo que en definitiva es inexacto. Que durante el dormir del cuerpo es suscitada por estados de ese cuerpo que en primer término engendran en la conciencia afección, la que inmediatamente tiene en la conciencia un comentario causalista en imágenes. Es el proceso inverso al de la vigilia. La realidad es toda de imágenes. El hombre que me ataca revólver en mano, el hijo que llega a mí de un viaje, es todo visualidad para mí, exactamente como de un ensueño. Soñamos porque la afección, que ha estado a veces activa fuertemente o levemente siempre mientras dormimos, no quiere pasar al imaginero nuevo de la próxima vigilia sin haber concluido la glosa de imágenes correspondiente a sus estados afectivos durante el dormir. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque la afección se muestra directamente creadora del mundo de imágenes que le convengan. Aunque el otro mundo, la realidad, no volviera más, es decir, aunque no despertáramos más esa mañana, ninguna imagen nos faltará nunca. ¿Es esto absolutamente claro? Quizá no, pero casi lo es. Ensueño es el mundo de la imagen que la afección hace nacer en todo momento en que ella esté activa, pese al dormir del cuerpo. Realidad es el mundo de la imagen que suscita afección, o mejor dicho, a que la afección responde al punto con dolor o con placer, como si dijera, elijo que esto me duela, elijo que esto me plazca. ¿Por qué así? Me falta soñar esta última respuesta, y aún intrepidez para querer saberla. Todo el misterio en sueño y realidad está dominado por la suposición de lo real frente a la realidad inmediata de lo soñado. El ser es siempre, además de pleno, inmediato. Lo mediato es la nada, nada es. Despertarse es volver a soñar, continuar siendo. Caer siempre en el ser, siempre inmediato, continuo, incesable y pleno. Como una mediación ocurriendo en el ser que vivimos incesantemente, que es todo nuestro y lo somos todo él, sin un instante de separación, de ajenidad. La realidad sí es una ajenidad inconcebible y ociosa. Es una extrañeza entre nosotros y el ser, que no puede ocurrirnos. ¿Cómo entonces caemos en la discriminación en sueño-realidad y en esa teorización vasta y antigua que es el realismo?
el materialismo de la cual yo diría me es difícil el enunciado, que así como la franja de imágenes del ensueño es la teorización de las sensaciones y senestesias de ese momento de nuestro ser corporal aparente, así la doctrina realista materialista es la teorización inocua, residual, sobrante, como aquella de la emoción de haber hallado esa discriminación, de habernos encontrado con dos versiones del ser. El sentimiento de alegría y algún desconcierto ante esta repetibilidad del ser, ninguna objeción ocasiona. La discriminación también es justa, pero no el vasto régimen de tesis y dogmas para sustentar, partiendo de ese cambiante, que hay una inmensidad autónoma del ser a nosotros extraña, y menos aún para desvalorizar por ello nuestro ser de ensueño como fantásmico e inconsistente, cuando bastaba clasificar la variante o variedad como dos presentaciones plenas del ser, diferentes solo por ordenación, lo que justificaba suficientemente discriminarlos y no era argumento para decretarnos fantasmas. Aún falta saber si no existiendo el mundo de las imágenes, recuerdos, residuos de sensaciones, y los ensueños, en su zona de imágenes, la noción de una realidad o externalidad autónoma con todos sus fantasmas de lo no sentido, fuerzas, rigideces, mociones, había comenzado. Esa realidad es como la nada de nuestro dormir, tiempo de no sensibilidad, sin realidad y sin ensueños, tiempo separador hipotético, una nada que separa, una recomposición hipotética para integrar el eslabonamiento causal que se supone regir la realidad y cuya presentación a nuestra percepción es, dícese, interrumpida por el dormir. La desatención, la atención a otras percepciones, además de la distancia y oscuridad, ocultación por interposición de otros objetos, por minimalidad de tamaño o duración. Y bien, lector, creo que vamos a entendernos ya aquí en todo. En pocas páginas es posible, y debido decir toda la metafísica y no una de inconocibles, de la cual hay muchos volúmenes, pero no la página blanca, que parece la diría toda, sino una conocibilista que debe decirlo todo sin márgenes de misterio, y no obstante, no necesitará un volumen. Querido soñado lector, es dificilísimo, como inmensamente verdadero, lo que te diré. Lo que nadie adivinó, lo que nadie logró decidirse a creer si alguien entrevió. Y si lo entrevió fue seguramente más veces en la pasión que en la meditación. En un mundo, un total ser, que no es dado al yo, realismo, ni aún, nadie soñó esto, dado por el yo, hecho todo de estados de creación, pasajeros en perdedumbre irrecobrable y muertes, eternos por duración homogénea, pues toda perseverancia de un estado en sí mismo, es decir, sin variedad de sí mismo, homogéneo así, todo sostenerse un tiempo en la sensibilidad, un mismo estado continuo, sin variante de especificidad ni de intensidad, es eternidad. Lo continuo, igual sentido, está hecho con lo no comenzado ni concluible. Sus porciones internas iguales son precedidas de él mismo y seguidas de él mismo. Que algo invaríe bajo duración es la eternidad, que conocemos y practicamos tanto como las muertes. Pues lo único que nunca hubo, ni nació, ni conocimos, es el yo, y por no haberlo, somos inmortales, con estados eternos y estados mortales, o variedad.
cuya variedad implica subsecuencia de lo diferente y por tanto subsistencia del sentir lo subsiguiente. Pues los estados o duran iguales o se sustituyen diferentes, pero en ningún caso hay cesación, pues el tiempo nada es, nada separa. Pues si ese yo hubiera los estados, por hipótesis de absurdo, pues no hay concebibilidad del contacto y relación entre un yo y estados, la deleznabilidad de hallarse el uno al otro, la fragilidad de su contacto, la separación siempre pendiente, nos darían la vida de un minuto. Como te digo, lector, en este ser o mundo, que lo es únicamente la sensibilidad de perdedumbre y permanencia, tu sentir, lector, nunca ha comenzado, eterno, continuo, pleno, sin causa, vario e igual, es decir, conteniendo lo vario y lo igual, tiempo y eternidad, y único, pues sólo es lo que se siente y sólo se siente en el mundo lo que tú sientes ahora, y de ese sentir no se puede caer, no hay ningún reborde del ser por donde caer a la nada. En ese ser eres inmortal individual, mnemónicamente en toda persona, en un eterno reconocimiento de ti mismo, porque donde quiera que alguien se reconoce así, ese eres tú. Y lo que nunca se reconoció, nunca existió, es el otro, el no tú. Como no hay estados de sensibilidades que no sean sino los tuyos, como nada sucede en el mundo que tú ignores, que no sea tu suceso, cualquier sentir que después de tu muerte ocurra en el mundo, no sólo será sólo tu sentir, sino que será inmediatamente incorporado al encadenamiento de tu presente y pasado sentir, a tu unidad, continuidad personal sentida. Y no porque tú tengas yo, persona, sino porque eso que tú reconoces como sentido por ti no tiene personalidad, no tiene la unidad de tu yo, que no existe, sino la unidad que le ofrece el hecho de no haber de sentido en el mundo nada más que eso. De no sentido nada hay, y de sentido por otro, sólo la verbalidad de decirlo y la nada de concebirlo. Así como no es en tu cuerpo donde está tu sentir y pensar, pues la conciencia o sentibilidad no puede estar en ninguna parte, y es al contrario ese cuerpo el que está en tu mente y solo es una imagen táctil visual en tu mente. Así, todo estado de sensibilidad que ocurra en el mundo tiene inmediatamente reconocimiento personal tuyo, porque no hay otros. Por tanto, o soy yo, la nada, o lo eres tú. Los dos no podemos ser. Tu cuerpo como el mío son dos de mis imágenes entre miles de estados e imágenes. Dos de las, no de mis, imágenes habientes. Que lo que yo siento, es decir, lo que se siente, sea tuyo o mío, es ilusorio. Es igual que aquí el que escribe, o siente que escribe, seas tú y el que lee yo, porque la sensibilidad no puede ser situada en un cuerpo, no es situable espacialmente, y desechando esta actitud dualista, en la pura subjetividad, una de las imágenes, mi cuerpo, concepto táctil, visual, y nada más, no puede ser ni el yo para todos los otros estados, ni un lugar de situación para mi sensibilidad total. En verdad, la nominación de un estado como tu estado es tan falsa, la relación posesiva es tan irrepresentable como la de el estado de otro.
todo estado cae en una sola cadena, identificante de sensibilidad. Tú no posees, no sabes de otra serie personal que una, que tú llamas la tuya, y que es la de la única sensibilidad. ¿Cómo puedes decir que cierto estado está en otra serie individual, que lo siente otro yo, si esa otra serie personal no la conoces, no es tuya? Porque situar espacialmente estados en cuerpos, ya vimos que no tiene concebibilidad. Situarlos temporalmente en otra serie personal, que no es la de nuestra historia individual, es abuso verbal, ilusión de noción, pues no conocemos más que lo que sentimos, y si lo sintiéramos sería nuestro. Los estados de la sensibilidad, en suma, lo único que existe, no ocurren ni en cuerpos animales, ni en series subjetivas personales, pues no hay más que una, y por tanto ninguna. Y todo lo que ocurra, lo único que ocurre y hay es lo sentido. Es sentido donde lo es todo otro estado. No hay dos series de los sentidos. Lo simultáneo autónomo no existe más que en la recomposición artificiosa de integrantes de cadenas causales que llamamos la externalidad, que es toda ella imagen o estado en mi mente. He aquí mi síntesis y respuesta. Llamo estado a toda ocurrencia de la sensibilidad, o sea, sentimientos, sensaciones de dolor y placer, e imágenes. Esto es todo lo que existe en toda forma concebible de existencia o ser. Es todo lo que somos y todo lo que es en múltiple variedad o especificidades simples. Lo que se llama juicio, reflexión, es un juego o serie de las comunes imágenes visuales, táctiles. Las palabras del raciocinio son imágenes visuales convencionales, que podrían ser sustituidas por otras imágenes, signos visuales, y el verdadero pensamiento no las necesita. Al contrario, trabaja directamente con su asunto de imágenes y usa las palabras mentales para provocar a éstas. Es aún más auténtico pensamiento. La atención al presente visual, táctil, auditivo, etc. En cuanto a percepción, es la misma imagen con atribución causal externa que para el subjetivismo no es más que la atribución a uno de los dos sueños del ser, la realidad, no más sustancial, autónoma y ajena que nuestros sueños. Esa atribución causal nada añade a la imagen y nada es como categoría del ser. Sostengo que la crítico-mística tiene por principal asunto la afección, todo lo que es placer o dolor, de sensación, de sentimiento, de emoción, de apetito. Creo que en el género de las sensaciones fuera de las visuales simples y las táctiles simples o puras, todas las demás, musculares, térmicas, de sabor, olor y aun las auditivas, se incluyen en la afección. Son totalmente dolor o placer. El orden visual táctil es enteramente subalterno, y no siendo nada en ellos como lo menos afectivo es lo más recordable, evocable, sirven de signos. Pero todas las visualidades y tactilidades puras con que se construye por los metafísicos el orden tan estudiado de la celebrada representación, no valen en sí un minuto de dolor o placer algo vivo. Aclararé que no me toca aquí estudiar la afección, porque el problema en sueño-realidad es el de sus respectivas zonas de imágenes. Su afección correlativa no,
porque nunca fue discutida esta como pura subjetividad, y es la externalidad de la realidad del problema. Es decir, que la solución del problema sueño-realidad es para casi todos los metafísicos la de todo el misterio. Para mí, la de lo más débil del ser, las imágenes, las formas. Estas, y por tanto todo el problema metafísico para Kant, Schopenhauer, pues la voluntad de éste que parecía la afección concluye en las fuerzas, en una mecánica, olvidándose muy pronto del deseo, la pasión. Para Descartes, Berkeley, Hume, para Spencer, para todos los que se creyeron metafísicos, no existen para una persona desprovista de tacto y de visión, no obstante, que es plenamente una persona, una sensibilidad, una pasión, una inteligencia. A veces he pensado que en esto, como en arte, los verdaderos pensadores poco han escrito, o lo que dejaron pasa inadvertido entre la inmensidad de lo escrito o hecho por aficionados, casi todos venidos de las matemáticas y la física, ninguno quizá de la psicología, la ciencia más afín a la metafísica, pues a veces me cuesta decir qué hay en la metafísica que no sea psicología, y me parece que a Kant no le faltaba esta perplejidad. Minimalidades. Los psicólogos pueden escribir amplios capítulos sobre asociación de las ideas, emociones, efectos de la atención, inhibiciones, memoria, evocación, pero ninguno, creo, podría aseguraros haber percibido la prelación temporal mínima, como en toda secuencia causal. Primero, entre la voluntad de mover un brazo y el movimiento de éste. Segundo, entre la voluntad de atraer, mantener o desterrar una imagen y la retención o alejamiento de ésta. Este es un caso de los que llamaré mínimos del ser. En este caso es mínimo de tiempo. Otros son mínimos espaciales, quizá otros de intensidad. Estos hechos de minimalidad del ser estorban en extremo la indagación metafísica. Hay muchos volúmenes, errores y dudas de metafísica que no son más que oscuridades debidas a los mínimos. Las teorías de la emoción han padecido mucho con los mínimos, con James, con Lange, con Ribot, la atención, con Wundt. No estamos seguros todavía si la emoción, sentida, y su gesticulación son simultáneos, son de distinto instante, y en tal caso, ¿cuál es antecedente? Por esto necesitaremos tratar decisivamente más adelante los mínimos, qué hay simultáneo en el alma y qué importa, o si no importa, distinguir simultaneidad de antecedencia inmediata. Todo el problema dualismo cuerpo-alma depende de este mínimo. Los mínimos, como las especificidades, no son raciocinables. Yo no puedo decir al lector sino que trate de percibirlos, y esto es, en verdad, lo que se puede decir para todo. Pasión llamo únicamente al orden de la altruística. Las sensorialidades, aun las intensivas anejas a la sexualidad, no tienen concepto místico, ético ni estético. El individuo queda en sí en el acto colaborante, pero no siempre cosimpático de la frenética sexual. Todo lo que no es una sed de traslación del yo, un recíproco afán de ser uno el otro, la alegría admirativa por el ser personal de otro, no tiene interés ético ni místico, o mejor dicho, es lo feo del ser y del arte. Amar la persona que apariencialmente hay en otro cuerpo y conocerla más que la nuestra es la sola pasión. La amistad con o sin disparidad de sexo es la pasión, solo que, primero, mayor variedad recíproca hay entre caracteres de diverso sexo y la traslación del yo es tanto más esforzada.
Segundo, la amistad no tiene más que una muerte, la destrucción corporal, y el amor tiene además de esta otro riesgo de muerte, la sensorialidad, que a éste le es vecina constante y en la que su altruística perece, o casi. Por riesgo sensorial y distancia de variedad, la traslación del yo es más heroica en el amor que en la amistad, pero el régimen altruístico entre iguales, no la piedad, es el mismo. Nota del autor. Grata oportunidad tengo aquí de nombrar a Carlos Baires, argentino, amigo de Fourier, el primer psicólogo de ideas propias en América Latina. Sus valiosos escritos no firmados en la prensa no han sido coleccionados. Su teoría del amor es la única gran obra de psicología en Iberoamérica. Su cordialidad era también rara. Fin de la nota. Perdedumbre y permanencia, cambios y cosas, movido o inmóvil, afección y formas o representación o imagen, en fin, intensidad, hacen la variedad general del ser multiforme en innúmeras variedades. Percepción e imagen no son variedad. Se las distingue no en sí, sino causalmente. Posiblemente intensidad no es especificidad pura. Posiblemente duración es pluralidad. En todo, mis acertos son: primero, que la inteligencia, juicio, entendimiento, razón, conocimiento, nada añade a los estados y por tanto, estrictamente, nada es lo que significa y que no hay ningún principio de razón. Si la inteligencia tuviera formas y principios, sería mucha casualidad que un mundo casual se transformara a ellos. Si hubiera en nosotros formas innatas de conocer la inteligencia, solo podría conocerse a sí misma. El mundo no podría ser percibido. Solo puede llamarse inteligencia, pues, la existencia de recuerdos y la acción de atender. ¿A qué? A estados tales como ellos sean y vengan, y nada más. Segundo, toda exposición de doctrina es meramente un llamado a la intuición en el lector, puesto que la inteligencia no es más que crónica de estados y su orden, y puesto que si el lector no ve, toca y oye, intuición, lo que veo, toco, ¿de qué le puedo hablar? Ni qué persuasión tiene por qué recibir de mí. Las palabras son todas concretas, y con ellas no se piensa, sino que meros instrumentos de recordación para sí y de comunicación por recordación en otro, suscitan la misma escena de imágenes en las dos mentes, del discente y el oyente. Y entonces es posible hablar sobre relaciones entre las imágenes. Tercero, con mi inteligencia como crónica, comunico al lector que no he encontrado al lector en mí ni fuera de mí, y que he notado en mí que al descubrir en un inventario de todas mis percepciones que no había yo, desapareció de mí el asombro de ser. Emoción, que venía turbándome desde años. Invito al lector a experimentarlo. Como no hay causalidad, no hay nada que fuerce a que el lector perciba lo que yo, ni siquiera a que mis palabras escritas susciten en él la escena mental que tengo en mí. Entonces, ¿por qué escribo? Porque no hay causalidad, porque a veces nos determinamos por finalidad y a veces nuestra acción mental o física no se propone nada. Es una espontaneidad que no tiene por qué buscar nada. ¿Cuántos por qué? Palabra de la causalidad, para estar negando la causalidad. Es que la imposible causalidad que los lógicos llaman pomposamente inducción,
para prever el porvenir no es la mía. Yo no predigo, yo narro el orden que en mi pasado presentaron los cambios subjetivos. O no existe el porvenir o no es dable conocerlo. Cuarto, el ser es totalmente inteligible, por lo mismo que no hay inteligencia, pues la inteligencia es parte del ser, le pertenece, es él mismo. La inteligencia es el estado, y si el ser no fuera inteligible, tendríamos sencillamente una inteligencia ininteligible. Quinto, la inteligencia es las actividades de las imágenes, signos de imágenes, palabras escritas o habladas, signos gesticulados de los mudos, escritura musical, telegráfica, signos de luces y colores de barcos y trenes, silbatos, etc. En todos los casos, no imágenes de imágenes, abstracción, sino imágenes, signos concretas de imágenes concretas. Sexto, nada es si no es imagen, visual táctil, conspicuamente, o quizá visual privativamente. O afección. Concebibilidad e imagen son la misma cosa, y basta con imaginabilidad. Palabra que sea tal es sólo aquella que suscita una imagen, y una misma y privativa. Cuando se me contesta, por ejemplo, que yo es el cuerpo, digo que entonces tenemos imagen para la palabra yo, y la palabra cuerpo queda sin imagen, error cuyo padecimiento se experimenta en la frase mi cuerpo. ¿De quién? De yo. El cuerpo de yo, es decir, el cuerpo de yo es mi yo. Séptimo, la estricta concepción y quizá el límite de concebibilidad es mi estado presente. Un estado que no es presente o que no es mío no tiene concepción. Es decir, falta imagen para la vinculación de un estado a un tiempo y de un estado a un otro yo. Con excesivo énfasis quizá, diré que un estado que ocurre fuera de mi sensibilidad o fuera de mi presente son muertes de mí. Que algo acontezca y no sea mi acontecimiento o mi acontecer es una limitación que quizá me niega. Pasado, para mí, es como no yo, y este es mi no ser. Un estado en que no estoy pone mi no ser, teoriza mi no ser. Un estado en un pasado sería concebido, pseudo concebido, como una cesación o vacío en mi presente. Toda concepción de existencia sin mí es concebir aquello donde yo soy nada. Así defino mi doctrina de plenitud, continuidad y eternidad de toda sensibilidad, de la única sensibilidad. Octavo. Mi idealismo es de 3 tesis y es el único enunciado de un idealismo absoluto, que sólo hay lo sentido, que es totalmente conocible y que el estado o ser es ayoico, pues el yo sería para el estado una externalidad tan genuina como la materia. Sería dualista el idealismo con sujeto. Noveno. En fin, repudio la ambigüedad denominada subconsciencia y sostengo que ni las ideas ni los sentimientos progresan o cambian sino psicológicamente con continuidad de historia psicológica. Un sentimiento ni una idea no cambia, avanza entre el dormirse y el despertarse por labor oculta en la subconsciencia, sino por labor visible del ensueño. O vigilia o ensueño, nunca subconsciencia. Repudio también las teorías finalistas del instinto. No creo en el instinto de conservación.
ni menos en el de conservación de la enfática especie en la humanidad. Nuestros amores son para nuestros amados, y nuestro hoy, sea en la amistad o en el llamado amor y toda altruística. Las proles se nos hacen amadas y las defendemos de dolor, pero en nuestra conciencia no eran un fin. Y la pasión pierde belleza, el espléndido hoy de la pasión se menoscaba con finalismos. Amar su hoy es el mayor homenaje y servicio al porvenir. 10. Todo juicio recae sobre imágenes. Es mi verdad. Todo es la experiencia. Todo acerto es sobre la experiencia. Es la opinión de Kant. Es debilidad grande. Juzgamos siempre intuiciones, pero la experiencia, si bien es toda de intuiciones, no es todas las intuiciones. Hay las imágenes. Prueba de ello y de la inseguridad de Kant es que se ve a éste sorprendiéndose de que las imágenes mentales tengan magnitud. Por eso son intuiciones. Los objetos de una escena soñada ofrécense como de distintos tamaños en un ambiente espacial sin distancias. La mente. Once. Que sólo exista lo sentido es una mitad del idealismo. Que no exista lo sintiente es la otra. No han visto los idealistas que la concepción del yo es un realismo, una externalidad al Estado, tan ajena a él como a la percepción el mundo exterior, la materia. Que ese yo que se pone como típico de lo interior es una ininteligibilidad ociosa, es nuevamente la substancia, bajo el cambio de los estados, que convierte a estos, que son presentaciones plenas, en representaciones precarias. Dos realismos, materia y yo, o solo el yo, tienen la misma virtud total, negación de efectividad a nuestros estados. La crítica del conocimiento o metafísica no es un fin. Alguno se detiene en la actitud crítica cuando tiene ante sí por última vez el yo, por primera vez la mística, tesis final de la crítica. Y empero, la anulación del yo es un acrecimiento. A ella le sigue la plenitud mística. Si en el ser hubiera un yo, eso sería lo único mortal. El problema de la percepción es que siendo subjetivamente único modo del ser, solo una imagen, queremos que sea una imagen con realidad, como si alguna vez la realidad nos hubiera dado otra cosa que imágenes. El problema de la sensibilidad o ser es que queremos algo más que sus estados, un yo en ellos, como si alguna vez hubiéramos sentido otra cosa que estados. No creemos que los estados puedan concluirse en un día, pero sí que nuestro yo pueda faltar a los estados, como si alguna vez hubiéramos conocido a ese yo. No conocemos más que estados, y solo estados nuestros. No conocemos más que imágenes, y no causas no sentidas de imágenes. Percepción, realidad. 12. En fin, en sueños y realidad, distínguense como imágenes por asociación e imágenes por causalidad. Llamo causalidad únicamente a las grandes frecuencias, revocables siempre, y no a nexos eternos, inseparables. Mas para la afección, principalidad del ser, realidad y ensueño, son siempre y sólo la imagen. Mundo de la representación, con el quería ser feliz Schopenhauer, sin voluntad, como si la felicidad fuera otra cosa que un estado de la voluntad. Afección pura. Yo concluyo opuestamente. La pasión es la dicha, y siendo ella personalísima,
Su horror es la muerte del otro yo amado, hija de la pluralidad de las imágenes, pluralidad de cuerpos personales. No conocemos, imagen, personas sin cuerpos. La muerte y nacimiento de estos solamente, no la de personas. La cesación del cuerpo personal amado, en quien tenía su yo el amante con sobrevivencia del cuerpo de éste. Esta sobrevivencia es la fulminación de desengaño que hiere al que creía y quería tener su yo en aquel otro cuerpo. Enloquécelo el recobro súbito de su yo, que ocurre por sentirse así, sin aquel cuerpo, que por la pasión era el de su yo y sin el cual nada sentía. El yo olvidado puede anularse al punto por suicidio, pero juntamente la necesidad de este acto de destrucción de un cuerpo, el suyo, en el cual no creía él tener su sentir, para que su sentir cese, acrecerá su horror, hará que la destrucción voluntaria de su cuerpo se ejecute en el paroxismo del desengaño. Yo pienso que en la pasión máxima, honor del ser, sin el cual átomos, planetas, ideas, imágenes serían un espantable sueño del tedio, una gratuidad innoble, serían lo feo inventado para encomio de la inexistencia. El cosmos creado para que hubiera una categoría más baja que la de inexistencia. Una sola muerte física destruye ambos cuerpos sin acto, sin que ninguna sensibilidad haya perecido.